hectáreas aproximadamente. El área de los apilamientos por lo general es mayor que el área máxima, por lo que se consideró franjas de 70 metros con riego en simultáneo. O sea, el área en hectáreas y los lifts, el mínimo y cómo va creciendo. Y con esto se hace el análisis de simulación para el flujo no saturado, que suele tardar un poco más que condición saturada. Ahora, para análisis de estabilidad, una vez que ya tenemos, pues digamos, el análisis de infiltración, tenemos aquí una mina de oro de pequeña escala, de 60 metros de altura, de 8,5 millones de toneladas. Este es el PA de lixiviación. Esta es su sección transversal. Tiene un sistema de liner, 30% de grava, 30% de arena, 30% de finos, y su interfaz es con una geomembrana LLDPE 0,025 centímetros de lado áspero, o sea, texturada hacia arriba. Hay una cantera a larga distancia y una cantera de corta distancia. 20% de arena y 80% de finos para lo que debe ser el material de baja permeabilidad. Y hay una capa friccionante aplicada ahí abajo, justo porque está en talud y esto trata pues de darle más estabilidad. Se verifica la asperidad pues de la geomembrana con los ensayos de asperidad que vimos y su verificación hace que está en 0,015. Esta es la especificación que da el fabricante, pero esto es lo que en verdad se tiene. Entonces, luego de un análisis de estabilidad, se nota que esto es inestable y se propone un contrafuerte para estabilizarlo, porque justamente está en pendiente y la falla en bloque no pasa los criterios de diseño. ¿Cuál es el alcance? Pues proveer la mejor alternativa costo-beneficio que hubiera resultado de implementarse durante la construcción. Algo importante pues es el diseño del revestimiento. Se eligió una LLDP, como les dije, porque tiene una alta flexibilidad y elongación, permite más contacto con el suelo de baja permeabilidad, mejor comportamiento al punzonamiento. Texturada por un solo lado, contiguo al suelo de baja permeabilidad. Esto sorprende un poco porque quiere decir que el lado liso va a estar en contacto con el overliner, entonces reduce la resistencia de la interfase. El espesor depende de los ensayos de punzonamiento. La práctica común es 1,5 milímetros hasta pilas de 80 metros, 2 milímetros para pilas de mayor altura. Este es el criterio, bueno, las reglas, las rules of thumb que se dice, las que hemos visto. Se puede usar un GCL en taludes empinados. Para superficies irregulares y duras se puede proteger con geotextil de alto gramaje, geocompuestos, mallas electrosoldadas, shotcrete, morteros, suelo cemento. Justo lo que vemos aquí, para evitar pues el punzonamiento hacia el GCL que está acá, se coloca primero pues algún tipo de protección. Acá han puesto malla electrosoldada y están poniendo como un geocompuesto acá y después recién pues el revestimiento. Esta protección reduce el efecto de zonas punzantes o cavidades que dañen el GCL o la geomembrana. Ahora, al usar el GCL por taludes empinados o restricciones de cantera de baja permeabilidad, la verificación de la estabilidad de la pila es requerida.
Por ejemplo, aquí tenemos un pad, fase 5, fase 6, fase 7. Y aquí este se va a construir en un talud empinado, entonces hay que verificar su estabilidad. Y recordar también que las zonas en talud hay que revestirlas de manera adecuada y proteger también a los sistemas de revestimiento que están usando el famoso GCL. Entonces debajo están colocando como un compuesto o algo para protegerlo. GCL no debe usarse en zonas bajas o plataformas por su baja resistencia al cortante como interfaz. Esto es algo importante porque el GCL no nos va a dar una buena resistencia al corte y probablemente vamos a necesitar pues de un contrafuerte siempre. Y hay algo interesante que el GCL, como tiene una capa de arcilla o de bentonita, esta se puede hidratar y se puede pues expandir y reduce su resistencia y eso debe ser considerado al ensayarlo. Acá sí se puede tomar en cuenta las propiedades hidráulicas, mecánicas. De hecho, es interesante estudiar las interfaces en un análisis acoplado, tanto térmico, porque los geosintéticos pues sufren deformaciones por el calor y el frío, también se saturan o están parcialmente saturadas, los geotextiles, por ejemplo. Entonces, y también pues, bueno, en rellenos sanitarios hay gases. Entonces, hay estudios, nuevamente les digo, acoplados térmicos, hidráulicos, químicos, mecánicos de interfaces, que son muy interesantes. Ahora, algo más, si el tamaño máximo del mineral es mayor a 1.5 pulgadas, que ya es bastante, un overliner se requiere para proteger la geomembrana ante el punzonamiento. Creo que hasta menor, hasta 1 pulgada. Cuando la pila supera los 120 metros de altura es necesaria una protección a la geomembrana. Creo que siempre es necesaria una protección a la geomembrana. Lo usual es colocar también 200 o 270 gramos metro cuadrado de geotextil no tejido. Aquí vemos una fotografía de cómo se va colocando los sistemas del revestimiento. Y aquí vemos un pad, una sección del pad. Vamos a analizar su estabilidad. Vemos que el pad pues está en una zona de pendiente, pero en sí aquí tenemos un relleno. El relleno es como que le da una plataforma donde recién está la interfase y está el pad. Entonces la falla en bloque es así más o menos. Pero igual la estabilidad no sabemos cuál es la calidad de este relleno. Además, lo que tenemos acá, pues tenemos mineral ROM, tenemos mineral chanclado aglomerado, tenemos también algunos trenes subverticales que se han colocado, trenes horizontales. Hay un sobre revestimiento para el nivel de solución, un poquito complicado el diseño ahí. Y se hace pues el análisis de estabilidad, un estático a corto plazo, un estático post-sismo y un análisis estático a largo plazo. Vemos el nivel de agua no es muy alto, de acuerdo al análisis de infiltración que se hizo pues con las curvas características. Solo hay una zona saturada que está casi al final. Salió 1.46, estático a corto plazo, o sea, con propiedades pico. Post-sismo es con propiedades pues post-pico, 1.13 y
Estático a largo plazo ya es con post-pico, 1,52, donde sí cumple. Y bueno, acá ya con todas las fases se hicieron pues gran cantidad de secciones, este PAT, donde bueno, no se cumple mucho criterio de deformación plana, pero se sacaron una gran cantidad de secciones en 2 dimensiones para evaluar la estabilidad y si hay por ahí alguna sección que no sería estable. ¿Qué se encontró? Pues se hizo un diagrama para poder entender mejor. Había un estático post-pico, factor estático pico de otra empresa. Y el factor de seguridad, pues, que importa es de 1,5. De 1,2. Y se observa que menos que 1,5, bueno, 1,5 tiene que ser mayor de la de color rojo. Y todas cumplen excepto la sección 14. La de color negro es post-pico, debe cumplir mayor a 1,2. Cumplen casi todas, menos la sección 14. Entonces la sección 14 es la sección problemática. ¿Cuál es la sección 14? Toda esta maraña de secciones es esta de acá. Esta es la sección 14. Esta es la que nos está malogrando la vida. Ahora, para caso pseudoestático, el factor de seguridad mínimo es 1. Y aquí ya hay otra sección que nos malogra la vida. Es la sección 9. Y la sección 13 y 14. La sección 3 está casi por esa zona. La sección 9 está al otro lado y es una sección más grande que cruza transversalmente todo el pad. Y entonces, como no se cumplía el criterio de deformación plana, también se hizo un análisis de estabilidad en 3 dimensiones. Este es el sólido. Aquí la distribución de las interfaces que se tenía pues, de los planos as-built, algunos GCL, Geotex, interfaces solo con arena, otros donde solo había ore, otros solamente había mezcla e interfase. Y con esto se construyó, pues, y se buscó la superficie de falla más crítica en 3D, que era esta. Ahora, lo interesante es que si comparamos los factores de seguridad en 3 dimensiones con los factores de seguridad en 2 dimensiones, la diferencia es sustancial. Por ejemplo, la resistencia pico, el factor de seguridad es 1,93, que es un 153% mayor. El post pico es 1,48, que es 133% mayor. Y aquí creo que entra a tallar justamente lo que de la deformación plana, que no son representativas las secciones en 2D, porque no es posible que haya un 153% de diferencia entre los factores de seguridad en 3D y 2D, porque se supone que el 2D representa al 3D con limitaciones, pero lo representa. Va a haber diferencia, pero no va a ser una diferencia de más del doble, como está haciendo acá.
Entonces es justamente por el tema de deformación plana. Entonces aquí hay que confiar más en el 3D. Y bueno, el pseudoestático a corto plazo se obtuvo estos factores de seguridad que son mayores que uno, a largo plazo también, no se hizo la comparación. En el estático solo se hizo la comparación y esto es importante y deja mucho pues que pensar y deja abierta la puerta para evaluar si es que estamos abusando del análisis de estabilidad en dos dimensiones. Bueno, el mínimo factor de seguridad 3D a corto plazo para el PAT se puso como 1,40 o 1,45. Y bueno, acá ya la parte sísmica, la evaluación de deformaciones permanentes, esto se hizo con el método del doctor Macdisi. Acá una foto que una vez que nos vino a visitar en el laboratorio donde trabajo, él es el doctor Macdisi. Él se define a sí mismo ya no como un ingeniero geotécnico senior, sino como un ingeniero geotécnico senil. Es bastante gracioso, bastante humilde, muy un profesional de primer nivel. Nos dio una charla sobre su experiencia en empresas y cuál cree que es el futuro que había a los del grupo geotécnico, y fue bastante interesante, debo decir, hablar con él. Y también esto fue en el laboratorio, ya cuando vino a visitarnos al laboratorio después de la charla, y sus recomendaciones fueron muy, muy buenas, debo decir. Un honor conocer al doctor y él pues trabajó con el profesor Sid. Y bueno, yo le pregunté qué opinaba de la utilización de su método aún, a pesar de ser el 7-8, y me dijo de que él utilizó métodos de elementos finitos que le demoraban pues 2, 3 semanas o meses para salir, y que para presas de tamaño mediano a pequeño siguen siendo válidas, y que se ha demostrado, aún con los métodos más avanzados tipo Bray, se ha mostrado que su método sigue siendo pues bueno. No es el mejor método, pero se puede seguir usando. Ya no es el de Newmark, sí es un método que se puede decir un poco obsoleto, pero su método de él está basado en elementos finitos, está basado en un estudio más profundo, también con casos de estudio, que puede ser actualizado, de hecho, y que también fue la base, pues, de lo que después hizo el profesor Bray, así que se puede utilizar aún. Entonces, ¿qué hizo? El doctor Macdisi se basó en el bloque rígido de Newmark, toma datos históricos, presas, hizo casos desacoplados con Newmark, considera como dato de entrada la aceleración de fluencia, aceleración máxima por medio del bloque deslizante, usa ábacos para el cálculo de aceleración por medio de cuerpo deslizante y cálculo de desplazamiento reducido a ciertas magnitudes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un registro tiempo-historia y obtenemos la aceleración de fluencia, la aceleración de fluencia no es más que la aceleración que necesitamos en un análisis de equilibrio límite para que el factor de seguridad sea 1,0. Para el caso que estamos estudiando, se requería de 0,15, entonces más o menos 0,15. Y Newmark pues utiliza los que están por encima y se va integrando, integrando, y se tiene los desplazamientos. Él hace algo un poco diferente. Por ejemplo, para este pad que es inestable en condición pseudoestática, con Spencer sale 0,71 con 0,15 de aceleración. Vemos que es un pad tan inestable en condición pseudoestática que solo requiere de 0,045 para llegar a 1,0 de seguridad.
factor de seguridad. Entonces, con aceleraciones mayores, pues obviamente esto va a bajar, 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 bajar. Es un pad que se puede decir no es estable en condiciones sísmicas. Si es que, obviamente, el análisis pseudoestático se considera pues una herramienta para evaluar la estabilidad sísmica que ya no lo viene siendo. Y lo que hace pues es lo que hemos tenido aquí, este valor, no olviden, 0.045, 0.15, 0.045. Y acá se busca pues el caso B entre el caso máximo, que sale más o menos una deformación de 90 centímetros. Es 100 el caso B, entre el caso máximo no es más que 0.045, entre el caso máximo 0.15. Eso nos da en su ábaco, el magnificid, un valor casi de 100, cuya deformación está en el rango de 90 centímetros, que pues es una deformación grande. Habíamos visto que estaba entre 15 y 30 centímetros lo admisible. 90 está casi pues el sextuple o el triple. Entonces, según el doctor Macdisi, esta presa va a tener problemas. Ahora, si usamos el método de Bray y sus posteriores actualizaciones, Bray, Macedo, Travasaro, Macedo y Bray, etc., etc., básicamente usa el bloque rígido de Newmark, análisis de respuesta por elementos finitos, y actualiza lo que hizo Dr. Macdisi. Toma datos históricos, analiza 41 sismos con 688 registros, realizando más de 55.000 análisis acoplados. Considera como dato de entrada la aceleración de fluencia, el periodo de bloque deslizante, la aceleración espectral tomada al periodo degradado y la magnitud en escala momento. Y lo que se hace, pues tenemos varias secciones y nos da una fórmula que, bueno, parece dar miedo, pero si le agarramos un exponente, no es más que el desplazamiento, la aceleración de fluencia por la aceleración de fluencia al cuadrado, bueno, dos veces la aceleración de fluencia, perdón, por nuevamente la aceleración de fluencia, y aquí por la aceleración espectral del periodo degradado, por nuevamente la aceleración espectral del periodo degradado, entonces esto puede ser al cuadrado, por dos veces esto, entonces esto puede ser al cubo, y esto puede ser 4, por el periodo, y esto, bueno, acá, bueno, no hay periodo, acá no hay logaritmo, perdón, no hay periodo, y listo. Esta básicamente es la ecuación de desplazamiento. 4 veces la aceleración de fluencia al cubo por la aceleración espectral del periodo degradado por el periodo al cubo. Más o menos esa sería su ecuación, la cual obviamente pues la han puesto en términos probabilísticos porque necesitan separarla para que pueda tener un rigor de regresión
una regresión pues no lineal más compleja y además le dan un error, pero al final no es más que esto. Y por ejemplo, pues si la aceleración de fluencia hemos visto que era 0,045, tenemos una velocidad de ondas de corte, tenemos la altura, tenemos el periodo, que es 2,6 por h entre bs. La magnitud del momento es un sismo grande, 9,3. El periodo degradado es multiplicando 1,5 por esto y encontramos cuánto es la aceleración espectral, que nos sale 0,592. Y de ahí podemos obtener T sub 2, que es uno de los valores, y luego obtenemos para otro sismo de magnitud 8,1 D sub 5. Ahí tenemos un D promedio, que vemos que va desde 40, 120, 75, 85, 150, 115, 145, que está pues en el rango de lo que dijo el doctor Makdisi, que estaba en 90 centímetros, y el promedio de esto está en ese rango, 92 inclusive, 85, 120, hay uno chiquito 40, 115. Entonces, bueno, aplicando el método que apliquemos, vemos que tenemos, excepto por este, que igual está afuera, tenemos un pad que va a tener problemas debido a los efectos sísmicos. Entonces vamos a tener que reforzarlo, ya sea pues con un contrafuerte o algún método que nos permita reducir este desplazamiento. De lo contrario, vamos a tener problemas con nuestro sistema, no solo nuestro sistema de interfase, sino el propio pad va a sufrir pues grietas importantes, fisuras que no queremos que ocurran. Hasta pues podría haber problemas de licuación. Bueno, entonces lo mismo. Acá está lo que les mencionaba, 2,6 cuando se tiene una falla tipo bloque. Este es el PGA, o sea, selección espectral. Entonces acá tenemos pues los desplazamientos permanentes con resistencia post pico, ojo. De algunas secciones, el rango y su promedio. Algunas son pequeñas, 9, 10, 14, 25, otras son enormes, 166. Donde el máximo pues a corto plazo dice 15 a 30 y a largos plazo es 50. Esta sección 14, 14 la que nos sigue generando problemas. Y es esta de acá, que justamente tenía un factor de seguridad bajo. Ahí con resistencia pico vemos pues que baja un poco, pero igual la 14, 14 sigue siendo alta. Está en valor de 82,5, que es bastante. Y bueno, esto es utilizando pues las metodologías simplificadas que tenemos. Lo que sigue, si es que habíamos visto el diagrama de flujo en la parte de diseño de desmonteras, si es que no cumple con análisis de desplazamientos con metodología simplificada, lo que sigue es un análisis dinámico no lineal, ya sea en 2D o en 3D. Acá se hizo uno, por ejemplo, en 3D, en FLAC 3D. Bueno, esa vez estaba el FLAC 5.
Ahora hay el FLAC 9, que es muchísimo mejor, con muchas más ah, herramientas. Y bueno, pues se obtuvo que en esta zona es donde estaba concentrando los mayores desplazamientos. Aquí podemos observar también los colores. Acá también en esta zona se concentraban los mayores desplazamientos. Y con el sismo 1.1 que se utilizó, el desplazamiento final pues estaba cerca de los 50 centímetros. Entonces teníamos pues 90 centímetros del doctor Macdisi, teníamos por ahí 120, 40, por ahí salió uno de 50 de método de Bray, había otros de 9, 8, o sea, había una gran variabilidad, pero con el FLAC, bueno, el FLAC tampoco es que sea perfecto, cuando le metemos otro sismo nos va a botar otro valor. Así que, solo que esta época, una corrida del FLAC tomaba pues, un proyecto entero, entonces solo con un sismo ya era pues ya, entonces 50 centímetros se podía comer un método más riguroso, se podía quedar y que estaba justo al límite pues del largo plazo, entonces se podía decir que estaba en desplazamiento admisible, pero luego de hacer ya muchos análisis, como han visto, muchas secciones, análisis en 3D, y esa es la complejidad de los PAD, pues no es como una presa que se puede sacar secciones con deformación plana un poco más fácil, sino acá hay secciones por todos lados, tiene más complejidades por la interfase, la falla en bloque, como por ejemplo acá no se modeló en sí la interfase. Y modelar, de hecho, pues antes del FLAC 9, modelar geosintéticos en FLAC era bastante difícil. Entonces, esa es otra limitación de este modelo. Entonces, tampoco es que este modelo era el modelo definitivo, digamos, era solo un input más para evaluar cuál sería el desplazamiento final. Pero en conclusión, el desplazamiento final era alto y había que tomar cartas en el asunto. Bueno, creo que eso es todo de mi parte en cuanto a lo que es el tema técnico. No sé si tienen alguna consulta. Si no, ya le pasé al área académica lo que son bueno, a grosso modo, las líneas de investigación para la tesina. Ahí pueden escoger alguno que les parezca interesante o pueden escoger uno ustedes por su cuenta que les agrade y eso lo podemos trabajar. La idea es pues poder en estos 3 meses, me parece, desarrollar este proyecto de tesina para acabar exitosamente el diplomado. Lo que he hecho es colocar 3 o 4 tópicos por cada uno de los módulos, en total de los 7 módulos. He colocado 3 o 4, van desde evaluación del estado crítico, evaluación de datos del piezocono, análisis bueno, diseño de filtros, para los que tienen acceso a softwares de esfuerzo de formación en sus trabajos, tal vez pueden usar algo de Plaxis o FLAC. O bueno, si simplemente con el FLAC, con la versión
que se puede bajar, se puede hacer el análisis de calibración, un modelo de uno por uno, puede hacer una calibración de un ensayo cíclico. También se puede, pues, se puede hacer el análisis de relaves filtrados a largas deformaciones, su análisis esfuerzo-dilatancia, su estado crítico. Se puede evaluar métodos de susceptibilidad a la ecuación estática o evaluación de resistencia post-sismo, o podemos calibrar por los triaxiales con el modelo NORSAN. Hay una hojita de cálculo del profesor Bing Jeffries, sin necesidad de entrar a un software. Y bueno, también se puede usar el DeepSoil, que es libre para hacer pues, lo que hemos visto, análisis de desplazamientos sísmicos para estructuras, ya sea relaveras, desmonteras, pads. Entonces hay bastantes temas que hemos tocado. El que más les haya gustado, pueden verlo, o algunas de las líneas que he colocado en los proyectos de Tesina. Sí, de hecho lo voy a poner acá como un Dropbox, y ya de ahí lo descargan. De ahí pueden descargarlo hasta, bueno, hasta que la plataforma lo ponga. Bien, Bueno, no sé si una otra consulta o... sí, estimado Brian, bueno, aprovechando de que ya se tocó el tema de lo que es el procedimiento de tesina, efectivamente, bueno, el día de hoy está culminando todos los módulos académicos con el contenido del temario correspondiente a cada módulo. Bien, bueno, luego de ello, como entenderán, eh, viene lo que es el tema del procedimiento de tesina. Este procedimiento de tesina tiene una duración de 3 meses. Como bien ya lo mencionó el ponente Brian, hay unas líneas de investigación de por medio de los cuales son los temas de los cuales se van a trabajar dentro de esos 3 meses. Bien, toda la documentación se les va a estar haciendo llegar a sus respectivos correos registrados, ¿sí? No solamente van a ser enviados lo que es el tema de las líneas de investigación, enviaremos también el formato para el tema del anteproyecto, el formato para el borrador de tesina y asimismo también estaremos enviando la guía del reglamento. Recordemos que para poder dar inicio o poder ser partícipes del procedimiento de tesina, tenemos que haber aprobado todos los módulos académicos. Bien, para ello han tenido que haber resuelto sus evaluaciones obteniendo una nota probatoria mínima de 2. En el caso de los alumnos que no hayan podido concluir sus evaluaciones por diferentes motivos o hayan desaprobado, no se preocupen, pueden contactarse con nosotros de manera interna para poder buscarle algún tipo de solución y bueno, puedan continuar con respecto al tema del procedimiento de tesina. Bien, como les comenté, este proceso va a tener una duración de 3 meses, el cual se les va a enviar un calendario con fechas para que ustedes puedan entregar el tema del anteproyecto, borrador de tesina y bueno, cuando el borrador de tesina ya no tenga ninguna corrección de por medio, se consideraría la tesina final. Bien, luego de la entrega, como se sabe, de la presentación de cada entregable, va a haber cierto tiempo para que el ponente, o bueno, en este caso el área de asesor tesina, pueda realizar lo que es la revisión del caso. Bien, asimismo también, una vez que nosotros tengamos lo que son las correcciones, nosotros se lo haremos llegar a ustedes y también se les va a dar un tiempo límite para que puedan realizar lo que son las correcciones del caso y poder presentarlos para poder aprobar cada entregable. Bien, toda esa información, como les menciono, se les va a estar haciendo llegar a través de su correo registrado, así también como se va a estar
notificando a través del grupo de WhatsApp para que todos puedan estar enterados. Sí, la información es la misma para todos los alumnos en general y bueno, en los próximos días también ya estaremos subiendo lo que es el tema del contenido de ese módulo que se ha dictado al campus virtual. En caso surjan algún tipo de consultas, preguntas durante el desarrollo del procedimiento de tesina, no se preocupen, pueden hacernos llegar estas consultas a través del foro en el campus virtual o también pueden hacerlo llegar a través del correo electrónico académica.online@centrogeotecnico.com o también nos pueden hacer llegar a través del WhatsApp, que es el más 51 941 621 841. Estaremos disponibles para poder escuchar sus consultas o preguntas y nosotros con gusto estaremos informando a la persona encargada de nuestra área de especialistas. Bien, entonces esperemos que el contenido de la clase, asimismo también del diplomado, haya sido de su agrado. Agradecemos al máster Brian Román por la ponencia del día de hoy y asimismo también queremos agradecer a cada uno de los participantes por el esfuerzo y el empeño que han colocado durante el transcurso de todo este diplomado. Cualquier notificación se les estaremos haciendo llegar con el debido tiempo y para que puedan estar sobre todo informados. Esperemos que tengan todos muy buenas noches y que el diplomado haya sido de su agrado. Nos vemos en el procedimiento de tesina. Hasta pronto.